Bueno, buenas tardes a todos. Hoy, 12 de mayo de 2023, viernes 12 de mayo, vamos a estudiar lección 13 de los tres mensajes cósmicos, del mensaje de los tres ángeles, y el título es Adoren al Creador. El mensaje del primer ángel llama a adorar a nuestro verdadero Creador. ¿A quién? A Jehová, a nuestro Padre, el único Dios verdadero, como lo hacen, como lo adoran los 24 ancianos, las primicias de los vencedores que fueron redimidos con la sangre del Cordero y están frente al trono de Dios, como leemos en Apocalipsis 4, 10 y 11. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas, porque son vencedores, por eso tienen coronas, delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron hechas. Y ellos adoran al Creador. Para el mensaje, el primer ángel llama al pueblo de Dios en primer lugar a adorar al Creador. ¿Y por qué? Vamos a ver. ¿Y quién es este Creador? Es Jehová, como leemos en Éxodo 20:11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y como leemos en el cántico que Jehová le enseñó a Moisés, Deuteronomio 32, 3 al 6, Moisés empieza diciendo: porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandecer a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. O sea, todos sus caminos, está hablando, todos sus pensamientos. Todo lo que hay en su mente y en su corazón es rectitud, es justicia. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. ¿Quiénes están corruptos? Sus hijos, por llegar a conocer la ciencia del bien y el mal, la ciencia que Satanás tenía en su mente. Generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Entonces, ¿quién es nuestro Padre? Nuestro Creador. Por eso Jehová es la roca y es nuestro Padre, porque Él nos creó. Como dice Isaías 64:8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Por eso el mensaje del primer ángel es un llamado a llamar de adorar ¿a quién? Al Creador. ¿Pero a qué Creador? Al verdadero, a Jehová. Y en Apocalipsis 14, 6, 7 está este mensaje: vi volar por en medio del cielo a otro ángel. ¿Cuál es la novedad? Que a diferencia del ángel de la Odisea, este tenía el evangelio eterno. Tenía la verdad. Había recuperado el conocimiento de la verdad para predicarlo a los moradores de la tierra en primer lugar, al pueblo que está en el campo del Padre Familia, a la iglesia remanente, y a toda tribu, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed ¿a quién? A Jehová, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Llamar a sus hermanos a adorar al verdadero Creador, a Jehová, a nuestro Dios y Padre, es la obra que deben hacer todos los siervos fieles, que temen a Jehová, como Elías, porque Elías significa el que teme a Jehová, piensa en su nombre, porque ellos van a llegar a ser parte de él. El pueblo conoce a su Dios y van a ser el especial tesoro de Jehová en el día de la batalla, en el día en el que él actúe, como dice Malaquías capítulo 3, 16 al 18. Entonces, los que temían ¿a quién? A Jehová. Hablaron cada uno a su compañero. Entonces, ¿qué dice el primer ángel? Porque este es el mensaje. ¿Temed a quién? A Jehová. Ellos temen a Jehová. Y como Elías dice, teman a Jehová. Y hablan cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre, que quieren conocerlo, porque tienen que tener su nombre escrito en la frente. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve.
Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Van a ver claramente la diferencia. ¿Y cuál es la misión? Hacer que sus hermanos también puedan verla. Esa es la obra de Elías. Por eso, como indica Elena de White, la obra que hace el mensaje de los tres ángeles en medio del pueblo adventista es similar a la obra de Elías. Testimonios para los ministros, página 475. La profecía dice, debe cumplirse, dice Elena. Ahora, ¿dónde? En la iglesia adventista, en la iglesia remanente. El Señor dice, he aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Y dice Elena, alguien debe venir con el espíritu y el poder de Elías, o sea, predicando el mensaje de Elías. La profecía debe cumplirse. ¿Cuándo oiríamos el mensaje de Elías? Como Dios le mostró en el Juárez, lo empezaríamos a oír en el clamor de medianoche que despertaría a las vírgenes dormidas y, al predicarles el Evangelio eterno, iluminaría el camino en la ciudad de Dios, el camino que las vírgenes deben recorrer para llegar a la ciudad de Dios y entrar con el esposo a las bodas. Mi primera visión. Como Dios me ha mostrado el camino, simbólicamente, ella vio el camino que el pueblo adventista ha de recorrer en viaje a la santa ciudad. Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto, trazado muy por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por ese sendero en dirección a la ciudad que se veía en el último extremo. O sea, hay que recorrer este sendero para llegar ¿a dónde? A la ciudad de Dios, para entrar por las puertas de la ciudad de Dios, para ser parte de la iglesia triunfante. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz que, según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche. Porque todo el pueblo se dormiría, todo el pueblo adventista se dormiría, todas las vírgenes se dormirían. Y mientras estaban dormidas, ¿qué haría el enemigo? Hay un micrófono abierto, por favor, si lo pueden cerrar. El enemigo entraría y sembraría la semilla de la cizaña. Y el pueblo adventista llegaría a estar en la condición del ángel de la Odisea. Pero el clamor de medianoche, el mensaje de Elías, despertaría al pueblo de Dios. Sabría cuál es la puerta estrecha por la que tiene que entrar y el camino angosto tiene que recorrer. Como dice Elena de White, esta luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. ¿Por qué Dios debería enviarnos al profeta Elías? ¿Por qué Dios usa ese tipo? Porque es una profecía que debe cumplirse, porque va a pasar algo similar a lo que pasó en el tiempo de Elías, porque en nuestro medio estaría sucediendo lo mismo que sucedió en el tiempo del antiguo Israel, cuando Acab, el rey y dirigente de Israel, buscando la amistad del rey de Tiro y Sidón, que en la profecía de Ezequiel es un tipo profético de ¿quién? De Satanás, se había casado con su hija, con Jezabel, que era sacerdotisa de Baal. Y ellos dos, Acab y Jezabel, junto a los profetas de Baal que Jezabel había puesto en lugar de los profetas de Jehová, estaban haciendo que el pueblo de Israel adorara a los Baales, a los señores de Jezabel, en lugar de adorar a Jehová, engañándolos, haciéndoles creer que adoraban al Dios de Israel. Y lo mismo estaría pasando en nuestro tiempo. Y leemos en 1 Reyes 18, 17 al 18. Y cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él le respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales, a los ídolos. Y por eso Elías tuvo que decirle a todo el pueblo, como está registrado en 1 de Reyes 18, 21, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. ¿Cuál es la misión de Elías? Mostrarle la diferencia claramente entre Jehová y Baal, para que vieran que estaban adorando a Baal y se volvieran a Jehová. Nosotros también estaríamos engañados y claudicando entre dos pensamientos, adorando a los Baales, creyendo que adoramos al Creador. Sí, eso es lo que anuncian claramente las profecías y es lo que Dios le mostró en el Juárez que estaría sucediendo en medio del pueblo adventista cuando llegara el tiempo de la última generación.
¿Quién es el antitipo de Acab? El rey de Israel, el dirigente de Israel. Son los actuales dirigentes del pueblo adventista, que en la ceguera del ángel de la Odisea, guiados por los lobos vestidos de ovejas, los siervos de Jezabel y sacerdotes de Baal, que están en nuestro medio, buscan la amistad del rey de Tiro, amistándose con Jezabel y con sus hijas. Y eso a pesar de tener claras declaraciones de parte de Elena de White, donde Dios nos mostró lo que estaría pasando. Conflicto de los siglos, página 433. Se dice que Babilonia es madre de las rameras. Sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones y siguen su ejemplo, sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo. El mensaje de Apocalipsis 14, que anuncia la caída de Babilonia, debe aplicarse a comunidades religiosas que un tiempo fueron puras y luego se han corrompido. O sea, ¿qué pasó con estas comunidades religiosas? Como el pueblo adventista, Dios las llamó y después se corrompieron. Al nacer, esas iglesias se decidieron noblemente por Dios y la verdad y la bendición divina las acompañó. Pero esas iglesias cayeron, víctimas del mismo deseo que causó la maldición y la ruina de Israel, el deseo de imitar las prácticas de los impíos y de buscar su amistad. Ahora, es un tema muy delicado, porque si nosotros seguimos el mismo camino, ¿no?, y buscamos la amistad de los impíos, y para que nos acepten como amigos, tenemos que imitar sus prácticas, entonces estaríamos en un problema muy delicado, sería un tiempo muy delicado para el pueblo adventista. Pero como Dios le mostró a Elena de White, aunque esto pasara, parecería que la iglesia adventista está por caer, como Dios le mostró, pero no caerá, cumplirá su misión. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Ahora, ¿quién es el antitipo de Jezabel? Es la religión de la bestia romana, porque Jesús llama a la mujer Jezabel a la religión pagana de Roma, la ramera e hija de la gran Babilonia que se sentaba sobre la bestia romana, la sexta cabeza del dragón, que se disfrazó de Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano a comienzos del siglo IV, con la ayuda de Balaam, los apóstatas de la Iglesia primitiva que ayudaron a Constantino a crear su doctrina, la doctrina que define a sus ídolos y lleva a conocer las profundidades de Satanás. Y como dice Elena, y está registrado en la Review Herald del 1 de junio de 1886, no podemos ver cómo la iglesia romana puede exonerarse de la acusación de idolatría. Es idólatra, adora ídolos, no adora al Dios verdadero. Y esta es la religión que los protestantes están comenzando a considerar tan favorablemente y que eventualmente se unirá con el protestantismo. O sea, los protestantes se unirían a Roma en su idolatría para adorar los mismos ídolos, ¿no? Y esto pasó, sí, ya pasó. Ahora, ¿cuál es el antitipo de los Baales? Son los dioses de la mujer Jezabel, los dioses definidos en su doctrina, la imagen cristiana de los Baales a los que ella adora y que es parte del vino y flor de la fornicación de la gran Babilonia. Como leemos en Apocalipsis 2.14, esta es la profecía de Jesús de lo que sucedería en el tiempo de la apostasía. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y nosotros podemos ver claramente qué pasó en la historia. ¿Y cuáles son las cosas sacrificadas a los ídolos? ¿Cuáles son las cosas que llevan a adorar a quién? A los ídolos y cometer fornicación. Y después, Jezabel se empezó a enseñar esa doctrina al pueblo de Dios en el periodo de Teatira, como dice Apocalipsis 2, 20 y 24. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice, profetiza, ahora se dice iglesia, enseña y seduzca a mis siervos a ¿qué? A fornicar, a adorar a otros dioses y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pero a vosotros y a los demás que están en Teatira, ¿cuántos no tienen esa doctrina? Es una doctrina específica y es muy clara cuál es. Y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, o sea, que lleva
a entrar por la puerta ancha, a recorrer el camino espacioso y conocer a Satanás. Yo os digo, no os impondré otra carga. Y como dice Pablo en 1 Corintios 10, 19 al 21, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Pues ¿con qué crearon la doctrina de Jezabel? Con cosas sacrificadas a los demonios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor, la mesa y de la mesa de quién? De los demonios, la mesa de los borrachos, la mesa de Jezabel. Entonces, cuando estudiemos en las próximas lecciones los mensajes del segundo y tercer ángeles, estudiaremos en detalle estos hechos. ¿Cuál es esa doctrina? Y cuál, acá hay una de más, cuál es la imagen de la bestia. Porque el que come y bebe de la mesa de Jezabel, la mesa de los borrachos, está adorando a los demonios y no al Creador. Y vamos a ver qué está pasando en medio del pueblo antista. ¿Está claudicando el pueblo antista entre dos pensamientos? Como nuestros dirigentes están buscando la amistad de las iglesias caídas, como ellos mismos lo dicen, para poder hacerlo, niegan el verdadero significado de las palabras del mensaje de los tres ángeles. Niegan, en primer lugar, que esas iglesias hayan caído y estén adorando al dragón, incluyendo a la iglesia de Roma, a la mujer Jezabel, indican que, en vez de ser parte de la sinagoga de Satanás y de su plan para engañar al mundo entero, esas agencias son parte del plan divino para evangelizar al mundo. Eso es lo que declaran nuestros dirigentes, ¿no? Y ahora lo vamos a ver. Y es lo contrario de lo que Dios le mostró a Elena White. Y es lo contrario, justamente, a la razón por la cual Dios separó a su pueblo de las iglesias caídas. Dice Elena, Primeros Escritos, páginas 273 y 274. Vi que desde que el segundo ángel proclamara la caída de las iglesias, éstas se han estado volviendo cada vez más corruptas. Satanás ha tomado plena posesión de las iglesias en conjunto. ¿Quién las gobierna? Satanás. ¿Quién las dirige? ¿Son parte de qué? De su plan, ¿para qué? Para engañar al mundo entero. Vi que desde que Jesús dejó el lugar santo, el santuario celestial, y entró detrás del segundo velo, las iglesias han estado llenándose de toda ave inmunda y aborrecible, como dice Apocalipsis 18. Pero esto es lo que dicen nuestros dirigentes y teólogos, ¿no? Al hablar justamente del ecumenismo y de la relación que tienen con las otras iglesias, relaciones con otros cuerpos religiosos. Y esta es una declaración de la Conferencia General. Y ponen como ejemplo la General Conference Working Policy, o sea, el libro de reglamentos eclesiásticos administrativos de la Asociación General número 75. ¿Y qué escribieron ahí? Ese reglamento afirma que los adventistas reconocen toda agencia que eleva a Cristo ante los hombres como una parte del plan divino para la evangelización del mundo. ¿A quiénes? A las iglesias caídas. Las reconocen como una parte del plan divino, del plan de Dios para evangelizar al mundo. Pero Dios le mostró al planetista que eran agencias ahora de Satanás para engañar al mundo entero, como dice el Apocalipsis. Y tienen alta estima a los hombres y mujeres cristianos de otras comuniones que están ocupados en ganar almas para Cristo. Ahora, ¿qué pasa? Esas iglesias, ¿a quién adoran? A Satanás. Y cuando ganan a una persona, la llevan a adorar ¿a quién? A Satanás, al dragón. Por eso el mensaje Elías tiene que mostrarles qué está pasando para que salgan de ahí. Y siguen diciendo nuestros dirigentes, en 1980, el año en el que crearon las 28 creencias de la Iglesia Adventista para incluir en esas creencias las doctrinas de estas iglesias, en 1980 la Asociación General nombró un concilio de relaciones entre las iglesias, con el fin de dar supervisión y orientación general a las relaciones de la iglesia con los demás cuerpos religiosos. Este concilio, de tiempo en tiempo, ha autorizado a tener conversaciones con otras organizaciones religiosas cuando sentía que esto podría ser beneficioso. Ahora, ¿qué hizo Dios? Separó el pueblo adventista y le dijo que se mantuviera separado. ¿Y qué hacen nuestros dirigentes? Se unen a estas organizaciones religiosas.
¿Y qué terminan diciendo? Los líderes adventistas deberían ser conocidos como constructores de puentes, pontífices, para unir a quien, al pueblo adventista con las iglesias caídas, para hacer la obra contraria de la que Dios indicó que debíamos hacer. Y por supuesto, esto fue distribuido por medio de la Oficina de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa de la Asociación General y está en la página de la Unión Argentina bajo el título de Declaraciones Oficiales sobre el Ecumenismo. Y para ser parte justamente del ecumenismo y unirse a las iglesias caídas, sí, la fue citada en el sermón de la semana pasada en la iglesia adventista de Florida, mostrando todo esto como si fuera bueno, pero justamente es lo contrario a lo que Dios indicó que debe ser el pueblo adventista, como vamos a ver. Para ser parte del ecumenismo y unirse a las iglesias caídas, como una parte de los hijos de Israel se unieron a las mujeres adoradoras de Baal en Sittim, a las que Balac envió a seducirlos por consejo de Balaam, y como Dios le mostró en el Juan, y esto ocurriría en nuestro medio del tiempo, la omega de esas apostasías, nuestros ministros deben buscarle un significado diferente a las palabras de la profecía. Y como Dios le mostró en el Juan, desde nuestros púlpitos se predica la falsa profecía, porque tienen que negar la verdadera profecía. Y como leemos en el Conflicto de los Siglos, página 666, conforme vaya acercándose la tempestad, el tiempo de angustia, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. O sea, abandonarían su fe en el mensaje del tercer ángel. ¿Y qué harían? En vez de estar separados, ¿qué harían? Se unirían con el mundo. Uniéndose con el mundo y participando de su espíritu. Ahora, si yo me uno con la sinagoga de Satanás, ¿qué espíritu voy a recibir? ¿El que habita ahí? Si voy a la sinagoga de Satanás, ¿qué espíritu va a venir a morar en mí? Ese espíritu. Uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Hombres de talento y elocuencia, que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Y es triste, pero es lo que Dios le mostró a Juan que sucedería para que nosotros lo supiéramos y no fuéramos engañados. Y en Testimonios para los Ministros, página 409 y 410, ella dice lo siguiente: muchos, está hablando de ministros adventistas, ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica. Desde nuestros púlpitos se predicaría la falsa profecía creada por Satanás. Si se albergan dudas e incredulidad, los ministros fieles serán retirados de entre aquellos que creen saber tanto. Ahora, si algún pastor adventista empieza a dudar, se da cuenta del engaño, ¿qué haría? No le permitirían usar el púlpito, sería retirado. O si también tú conocieses, dijo Cristo, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. ¿Qué pasaría? Nuestros ministros estarían ciegos. Y eso es triste, pero sería la realidad. Como podemos ver en nuestra lección, desde la introducción, su autor presenta ante nosotros como enemigo del cristianismo a la teoría de la evolución, como si este fuera el problema del mundo cristiano, que lo lleva a no adorar al Señor, como lo llama el autor, el Creador. Y leemos en un párrafo de la lección del lunes pasado, 8 de mayo. Apocalipsis 14:7 termina con un claro llamado a adorar al Creador. Este llamado es especialmente importante ahora, cuando la mayoría del mundo científico y hasta del mundo cristiano acepta la evolución, una enseñanza que golpea directamente el corazón de todos los presupuestos bíblicos y cristianos. En nuestra lección dice todas. Si la evolución fuera verdad, nuestra fe inevitablemente sería una mentira. Así de profundos son los problemas. Entonces, ¿cuál es el problema que presenta el Apocalipsis? ¿Cuál es el problema que enfoca el mensaje de los tres ángeles? ¿La evolución? Vamos a ver que no, para nada. E indica que nuestra misión es levantarnos en contra de la idea de la evolución y defender el fundamento de la fe cristiana.
O sea, defender el fundamento de todos los cristianos. El mensaje de Dios como creador, esto es lo que dice la lección del miércoles pasado, el mensaje de Dios como creador es sumamente crucial para presentar la verdad, especialmente cuando la evolución, aunque se disfrace de cristiana, amenaza con destruir todo el fundamento de la fe cristiana. O sea, ¿la amenaza cuál es? La evolución. Sin embargo, en medio de la embestida del pensamiento evolutivo, Dios ha levantado una iglesia, un pueblo cuyo mismo nombre es un testimonio en contra de la idea de la evolución. O sea, ¿Dios levantó al pueblo adventista en contra de esta idea? No, para nada. Un pueblo que debe proclamar la verdad fundamental de Dios como nuestro creador y redentor. El pueblo adventista fue llamado a hacer la obra del profeta Elías, ¿no? Pero para eso primero tendría que completar la obra de la reforma y conocer la verdad. Ahora, como Dios lo reveló claramente en su palabra y por medio de Elena de White, lo que dice nuestra lección no es así, ¿no? Lo que aparece en nuestra lección es un señuelo que busca desviar nuestra vista del verdadero problema al que hace referencia el mensaje de los tres ángeles. O sea, por eso es una falsa profecía, porque el mensaje de los tres ángeles es claro. El problema del mundo es la adoración de toda la tierra a un impostor, la adoración del dragón, llamándolo Dios, Señor, Creador y Redentor. Porque eso es lo que está pasando. ¿A quién se llama Creador? ¿A quién se llama Redentor? ¿A quién se llama Señor? ¿Y a quién se llama Dios? Al dragón. Apocalipsis 13, 1 al 4. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. ¿Y qué pasa con esta bestia? Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ahora, ¿quién le dio el poder? El dragón. ¿Jesús? No, Satanás. ¿Por qué? Porque esta bestia lo adora. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló, ¿cuántos? Toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón. ¿Quién? Toda la tierra. O sea, cuando llegara el tiempo de predicar el mensaje de los tres ángeles, toda la tierra estaría adorando al dragón. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Este es el escenario que describe el Apocalipsis. Este es el problema que habría. Y por eso Dios enviaría al profeta Elías, primero a su pueblo y después el pueblo está en Babilonia, adorando al dragón, creyendo que adora al Dios verdadero. ¿A quién llaman Señor, Creador y Redentor, adorándolo, la bestia, el falso profeta y los lobos vestidos de ovejas, los siervos de Jezabel y profetas de Baal? No a Jehová, no al verdadero Creador, sino a quién, a Satanás, a el director del mundo cristiano, el director del movimiento ecuménico y de las iglesias caídas, como Dios lo reveló claramente. Evento de los últimos días, página 159. Nos acercamos al fin de la historia de la tierra y Satanás está trabajando como nunca antes. Procura actuar como director del mundo cristiano. ¿Quién dirige el mundo cristiano? Satanás. Trabaja con una intensidad asombrosa mediante sus milagros mentirosos. Se representa a Satanás como un león rugiente que anda rondando en busca de quien devorar. Desea abarcar a todo el mundo en su confederación. ¿Cuál era la única iglesia que en el tiempo de Elena de White no era parte de, justamente, de lo que gobernaba Satanás? El pueblo adventista. ¿Y a quién desea abarcar y unir a esta confederación? Al pueblo adventista. Ocultando su deformidad bajo el manto del cristianismo, se arroga los atributos de un cristiano y pretende ser Cristo mismo. ¿A quién llama a Cristo la bestia, el falso profeta? A Satanás. Satanás, Testimonios para los Ministros, página 15 y 16. Satanás tiene una gran confederación, su iglesia. Satanás tiene una iglesia. Cristo la llama la sinagoga de Satanás, porque sus miembros son los hijos del pecado. Los miembros de la iglesia de Satanás han estado constantemente trabajando para desechar la ley divina y confundir la distinción entre el bien y el mal. Satanás está trabajando con gran poder en los hijos de desobediencia y por medio de ellos para exaltar la traición y la apostasía como verdad y lealtad. Y en ese tiempo,
El poder de su inspiración satánica está moviendo a los instrumentos vivientes para llevar a efecto la gran rebelión contra Dios que comenzó en el cielo. ¿Cuál es el objetivo de Satanás? Que todo el mundo lo adore. Su objetivo es que todo el mundo crea en la evolución. No, que todo el mundo lo adore y lo llame Dios, Jesús, Cristo, Creador. Ese es el objetivo de Satanás. ¿Y quiénes hacen esta obra? La bestia y el falso profeta. ¿Y cuál es la misión del polantista? Hacer la obra del profeta Elías, enfrentando a la bestia y el falso profeta. Pero ¿qué pasa en este tiempo? Ahora, en este escenario, en el que toda la tierra se habría maravillado en pos de la bestia religiosa y estaría adorando al dragón, es el escenario en el que debe escucharse el mensaje de los tres ángeles, el mensaje de Elías, para que todo el mundo tenga la oportunidad de ser salvo. Y como dice Elena White, en el conflicto de los siglos, página 503, la más terrible amenaza que haya sido jamás dirigida a los mortales se encuentra contenida en el mensaje del tercer ángel. Debe ser un pecado horrendo, dice ella, el que atrae la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Los hombres no deben ser dejados en la ignorancia tocante a esta importante cuestión. La amonestación contra este pecado debe ser dada al mundo. O sea, es una amonestación clara contra ¿qué? Contra un pecado. ¿Quién tiene que dar esa amonestación? El pueblo adventista. ¿Ese pecado es la evolución? No, es la adoración del dragón. La amonestación contra este pecado debe ser dada al mundo antes que los juicios de Dios caigan sobre él, para que todos sepan por qué deben consumarse y para que tengan oportunidad para librarse de ellos. La profecía declara que el primer ángel hará su proclamación a cada nación y tribu y lengua y pueblo. El aviso del tercer ángel, que forma parte de ese triple mensaje, no tendrá menor alcance. La profecía dice de él que será proclamado en alta voz por un ángel que vuele por en medio del cielo y llamará la atención del mundo. Al final de la lucha, pues está hablando Elena de fuerte pregón, cuando nosotros prediquemos este mensaje, amonestando al mundo contra este pecado para que salgan de Babilonia, al final de la lucha toda la cristiandad quedará dividida en dos grandes categorías: la de los cristianos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y la de los cristianos, entre comillas, que adoran a la bestia y su imagen y reciben su marca. Porque el problema, como Dios lo mostró en el Juárez, ¿dónde está? ¿En los que creen en la evolución? No, en la cristiandad. Es sumamente claro que es la cristiandad a la que nuestros dirigentes reconocen como formando parte del plan divino, la que estaría cometiendo un pecado horrendo, y que toda la cristiandad quedará dividida en dos categorías: los cristianos, que junto a la bestia y el falso profeta, cristianos entre comillas, adoran al dragón, adoran a Satanás, adorando a la imagen de la bestia, a la que llaman Dios, Señor, Cristo, Creador y Redentor. Y los verdaderos cristianos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, porque conocen, temen, adoran y dan gloria a Jehová, el único Dios verdadero, el verdadero Creador y Redentor, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, al que se hizo hombre para salvarnos, porque tenemos que conocer al Dios verdadero, porque ese es el misterio de la piedad. ¿Quién es Jesucristo? Es el único Dios verdadero hecho hombre. Y como dice Elena White, Conflicto de los siglos, página 489, el primer ángel exhorta a los hombres a que teman al Señor y le den honra, ya que le adoren como creador del cielo y de la tierra. Para poder hacerlo, deben obedecer su ley. Y cada vez que la Biblia presenta, dice ella, el derecho de Jehová a nuestra reverencia y adoración, con preferencia a los dioses de los paganos, a los dioses de Jezabel, menciona las pruebas de su poder creador. Todos los dioses de los pueblos son ídolos. Mas Jehová hizo los cielos, Salmos 96:5. Entonces Jehová es el verdadero creador. Y los dioses de Jezabel, los dioses del falso profeta, los dioses de los lobos vestidos de ovejas, ¿qué son? Son ídolos.
¿Ídolos los dioses de la bestia y el falso profeta? Sí, eso es lo que anuncia claramente la palabra profética más segura. Y adorando a la imagen de la bestia, a los ídolos de Jezabel, la bestia y el falso profeta adoran al dragón y a los demonios. Y el mensaje del tercer ángel es un llamado a no adorar a estas imágenes. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Ahora, si después de escuchar el mensaje de los tres ángeles, alguno decide seguir adorando a la bestia y a su imagen, y va a recibir la marca de la bestia, y va sobre él, como van a caer sobre la bestia, van a caer las 7 últimas plagas. Por eso Dios los llama a salir de Babilonia antes de que caigan esas plagas. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y su imagen. Ese es el problema. Ni nadie que reciba la marca de su nombre, ni nadie que llegue a conocer las profundidades de Satanás. Y Apocalipsis 18:4 leemos: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. ¿Salga de dónde? De la Babilonia espiritual, que se dice iglesia de Cristo. Salgan en medio de la bestia y el falso profeta que se unieron para adorar al dragón, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Y como dice Apocalipsis 9, 20 al 21, ¿cuál es el pecado de los que están en medio de la bestia y el falso profeta? De las, teóricamente, iglesias cristianas, a los que nuestros dirigentes llaman parte del plan divino. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes. ¿A quién adoran la bestia y el falso profeta? A las que nuestros dirigentes reconocen como parte del plan divino, a los demonios y a las imágenes, y hacen que los hombres adoren a los demonios y a las imágenes. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Es clara la profecía del Apocalipsis, es sumamente clara. El problema de la Gran Babilonia, de la bestia, del falso profeta, las iglesias caídas, es que adoran al dragón. Y al adorar al dragón, adoran a los demonios, adorando a las imágenes a las que adora la bestia religiosa. ¿Y qué pasa si nuestros hermanos se unen a estas iglesias y son pontífices con estas iglesias? ¿Qué pasa con ellos? Y también se hacen habitación de demonios y adoran ¿a quién? A los demonios. En vez de mantenerse separados y recuperar el conocimiento de la verdad y predicar la verdad, empieza a predicar la misma mentira que estas iglesias para poder amistarse con ellas. ¿Cuál es el objetivo del ecumenismo? Lo que Dios nos dice claramente en su palabra y por medio de Elena White es que el movimiento ecuménico tiene los siguientes objetivos. Primero, unir a la bestia y el falso profeta en puntos comunes de doctrina para adorar juntos a la imagen de la bestia, la imagen cristiana del dragón, porque ese es el objetivo de la contrarreforma, volver a unir a los protestantes a Roma para que adoren al dragón junto a Jezabel. Después, hacer que todo el mundo se maraville en pos de la bestia y también adore al dragón, adorando a la imagen de la bestia y reciba la marca de su nombre. Es decir, llega a conocer las profundidades de Satanás y como Caín y el hijo de perdición se conviertan en sus hijos, en hacedores de maldad, en parte de la simiente de la serpiente. Ese es el objetivo de Satanás para el movimiento ecuménico. Y de ese modo, preparar el camino ¿a quién? A Satanás, para que él venga a reinar en la tierra como el anticristo. Esta es la venida de la abominación asoladora de la que habló el profeta Daniel, simulando la segunda venida de Jesús. Y Jesús fue claro. Y será predicado este evangelio del reino, el evangelio del reino de Dios, porque el Dios verdadero tiene que estar reinando. Es el verdadero evangelio eterno. En todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee a quien, a Daniel, entienda, entonces los que estén en Judea, los judíos, los circuncidados en el corazón, huyan a los montes. Esa es la señal de que llegó el fin y se acabó el tiempo de gracia. Y el pueblo adventista y los obreros de la hora undécima habrán completado su obra y habrá quedado preparado el camino a la segunda venida de Jesús. Ahora,
¿Cuál es la abominación asoladora? Como Dios le mostró a Elena White claramente, es el anticristo. Es Satanás disfrazado de Jesús. Es el Jesús al que adora Roma desde el tiempo de la apostasía, tomando vida y viniendo como si fuera Jesús. En esta época aparecerá el anticristo como si fuera el Cristo verdadero, y entonces la ley de Dios será completamente invalidada en las naciones de nuestro mundo. La rebelión contra la santa ley de Dios habrá llegado a su completa maduración. Pero el verdadero director de toda esta rebelión, ¿quién es? Es Satanás vestido como un ángel de luz. Los hombres serán engañados y lo exaltarán al lugar de Dios y lo edificarán. Pero la omnipotencia se interpondrá contra las iglesias apóstatas que se unan para exaltar a Satanás. ¿Para qué se unen? ¿Cuál es el objetivo del ecumenismo? Justamente se unen para adorar juntas a Satanás y se pronunciará la sentencia, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Evento de los últimos días, página 172. Y Juan cuenta en Apocalipsis 6, 1 y 2, y oí una gran voz desde el templo, que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia. Habían llegado a conocer las profundidades de Satanás, y que adoraban su imagen, adoraban al anticristo. Ahora, ¿eran cristianos? Sí, de nombre cristianos. ¿Y a quién adoraban? A Satanás, llamándolo Jesús, Dios, Creador, Redentor. Adoraban a Satanás. Ahora, este es el pecado de la Gran Babilonia. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta. Las iglesias cristianas, que son parte del plan divino, como dicen nuestros dirigentes, pero son parte del plan divino de Satanás, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen, al anticristo. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. La imagen de la bestia es la abominación desoladora, la que adora la bestia religiosa desde el tiempo de la apostasía de Balaam, en cuya defensa el desolador asesinó al pueblo que conocía a su Dios y no la adoraba. Por eso Jesús la llama la abominación desoladora, como leemos en Daniel 11, 31 al 33. Y se levantarán de su parte, o sea, del rey en el norte, y esta profecía se cumplió con Constantino, tropas. Constantino, que creó tropas, uniendo a la mujer Isabel con los apóstatas de la iglesia primitiva, creó estas tropas, que no son otra cosa que la iglesia universal o católica del Imperio Romano, que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo, la obra de Cristo, y pondrán la abominación desoladora, otro Jesús y otro sacerdocio. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. ¿Quiénes se unirían a las tropas de Constantino? Los apóstatas. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y empezaron a ser asesinados. ¿Por quiénes? Por los que elevaron la bandera negra a los paganos, por los apóstatas, por sus antiguos hermanos que llegaron a conocer las profundidades de Satanás. Como dice la de White, primeros escritos, página 211. Durante la visión del gran conflicto, Dios les mostró esto. Satanás se regocijaba por la caída de tantos, y entonces incitó a la iglesia caída, porque los que cayeron fueron hechos parte de su sinagoga, y él era el Espíritu Santo que la guiaba. Y él incitó a la iglesia caída, a Jezabel, a la Iglesia Católica Universal del Imperio Romano, a obligar a quienes querían conservar la pureza de su religión a que accediesen a sus ceremonias y al culto de las imágenes o recibiesen la muerte. Los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente contra la verdadera Iglesia de Cristo y millones fueron muertos sin misericordia. Ahora, ¿a quién llaman la Iglesia de Cristo nuestros dirigentes? A la Iglesia caída. Primero a Jezabel y después a sus hijas, a las que cayeron y ya se unieron a ella en puntos comunes de doctrina, ¿no? Y es triste, porque la Iglesia Adventista era la encargada de llegar a recuperar el conocimiento
que tenía la verdadera iglesia de Cristo, para predicar la verdad, para tener el Evangelio eterno, y Dios las separó de esas iglesias para que pudiera hacer esta obra, para que pudiera cumplir o alcanzar el objetivo de su primer trabajo. ¿Y qué dicen nuestros dirigentes sobre el objetivo del movimiento ecuménico? Dicen que el objetivo de Satanás para el movimiento ecuménico es el deseo de Jesús, ¿no? Que ese es el motivo por el cual Cristo mismo oró, y que pensar algo diferente, como lo reflejado en las declaraciones de Elena de White, son prejuicios sin fundamento a los que ellos enterraron. Ellos enterraron, ¿qué pasa? ¿Qué enterraron? Su fe en el mensaje del tercer ángel, la enterraron para poder unirse a estas iglesias. Y esto es lo que declaran, y este es el mismo documento que está en declaraciones oficiales sobre ecumenismo, y está, que son declaraciones de la Conferencia General, y está en la página de la Unión Argentina, y está en la página de todas las uniones. El movimiento ecuménico, dicen, no se puede negar que el ecumenismo ha tenido metas loables. Ahora, el ecumenismo es el resultado de ¿quién? De la obra de la Contrarreforma, para llevar a los protestantes a unirse a Roma, para que adoren con Roma al dragón. ¿Esas son metas loables? Ahora, parece que el que habla es alguien encargado del ecumenismo, como si fuera un lobo vestido de oveja el que está hablando. No se puede negar que el ecumenismo ha tenido metas loables y algunas influencias positivas. Su gran meta es la unidad visible del cristianismo. Ahora, ¿esa es la meta de quién? De Satanás. Porque Jesús no dijo que hagamos eso. ¿Qué dice el mensaje? Salid de ella, pueblo mío, no unirnos. Dios separó al pueblo adventista y tiene que llamar al pueblo de Dios a salir de la Gran Babilonia. Su gran meta es la unidad visible del cristianismo, dicen. Ningún adventista puede oponerse a la unidad por la que Cristo mismo oró. Ahora, ¿Cristo oró para que nos unamos a Babilonia? Es increíble, pero esto es lo que declaran nuestros dirigentes. Ahora, es obvio que están ciegos, ¿no? Que son ángeles de la Odisea que están ciegos. Son ciegos guías de ciegos. Ahora, ¿quién guía a estos ciegos? Los lobos vestidos de ovejas que tienen como meta la unidad visible de quién, de todos los cristianos, para unirlos de vuelta con Roma. Esa es su misión. Y esta es la unidad que Satanás desea. Jesús no oró por esto. La oración de Jesús no tiene nada que ver con esto. Y siguen diciendo, el movimiento ecuménico ha promovido relaciones más bondadosas entre las iglesias, con más diálogo y menos diatriba, y ha ayudado a eliminar prejuicios sin fundamento. Ahora, ¿lo que creía el pueblo adventista eran prejuicios sin fundamento? No. Lo que dice la palabra de Dios, lo que dice el Apocalipsis, que la bestia y el falso profeta adoran al dragón, ¿son prejuicios sin fundamento? No. Es triste. Pero esto es lo que proclaman nuestros líderes, los líderes de la Iglesia Adventista, los dirigentes de la Iglesia Adventista. Porque claramente están cumpliendo la profecía, están haciendo lo mismo que hizo acá. Y hablan, dicen, cooperación ecuménica. ¿Deberían los adventistas cooperar ecuménicamente? Y contestan, los adventistas deberían cooperar. O sea, tendríamos que cooperar con quién, con Roma, las iglesias caídas. Mientras se proclama el evangelio auténtico, ¿proclaman el evangelio auténtico estas iglesias? No. Y los clamores de las necesidades humanas sean satisfechos. Y terminan siendo utilidad de las relaciones de los observadores. ¿Por qué? Porque ellos participan del movimiento ecuménico. Aunque no se pongan el anillo, van a estas reuniones y participan con las otras iglesias. Aunque oficialmente la iglesia adventista no participa, realmente sí participan. La experiencia ha enseñado que la mejor relación con los diversos concilios de iglesias nacionales, regionales, mundiales, es la de observador-consultor. O sea, van a esas iglesias y trabajan como consultores para ayudarlos a cómo lograr mejor sus objetivos. En años recientes, los líderes y teólogos adventistas han tenido oportunidad para dialogar con representantes de otras iglesias. ¿Quiénes? Los dirigentes y los teólogos. Estas experiencias han sido beneficiosas. Se ha generado respeto mutuo, se han eliminado los estereotipos gastados e inexactos, ¿no? ¿Cuáles? Los de la profecía y percepciones doctrinales incorrectas. Ahora, ¿qué hay? Doctrinas en común.
Todo lo que era diferente a esas iglesias ha sido eliminado. Los prejuicios han sido enterrados sin ceremonias. ¿Qué hicieron con el mensaje del tercer ángel? Lo enterraron, sin ceremonias. ¿Para qué? Para unirse a estas iglesias. Y es la declaración de quién? De nuestros dirigentes. Y es el claro cumplimiento de la profecía. Ahora, ¿por qué nuestros dirigentes dicen estas cosas? Porque, negando el mensaje del tercer ángel, del mismo modo en el que estas iglesias ya se unieron a Roma en puntos comunes de doctrina para adorar al dragón, adorando la misma imagen, la imagen de la bestia, en su ceguera se están uniendo a estas iglesias para adorar juntos a la misma imagen y ser parte del mismo plan divino. Porque lo que están deseando es ser parte del plan de Satanás y adorar junto a la bestia y el falso profeta al dragón. En su ceguera están haciendo eso. Y por eso Dios necesitaría enviarles al profeta Elías, para que se despierten. ¿Por qué? Porque algunos son lobos, pero muchos son ángeles de la Odisea, ciegos, guías de ciegos, que son desventurados, miserables, pobres, ciegos, están desnudos, como estarían en este tiempo todas las vírgenes, hasta que fueran despertadas por el clamor de la medianoche. Ahora, ¿a quién llama el Creador la Gran Babilonia? Como quiso hacerlo en el cielo, Satanás busca ocupar el lugar de Dios en toda la tierra. Lo ocupa en medio de la Gran Babilonia, en medio de las iglesias caídas, y para lograr que toda la tierra lo adore, buscaría ocupar el lugar de Dios en medio de la iglesia remanente, haciendo que sus siervos introduzcan su bandera en medio de la iglesia remanente y siembren la semilla de la cizaña, de la semilla de la cual nacen sus hijos. ¿No? ¿Para qué? Para que también el pueblo adventista lo llame el Creador. ¿Cómo empezó a adorar al dragón la primera iglesia caída? Del mismo modo en el que Dios le mostró en el Joel la visión del gran conflicto, empezando a adorar a las imágenes de la bandera negra de los paganos, disfrazándolas con la ayuda de Balaam de imagen filosóficas cristianas. La gran apostasía, una visión del gran conflicto. Esto me fue presentado de la siguiente manera, dice Elena. Una gran compañía de idólatras paganos llevaba una bandera negra, sobre la cual se veían figuras del sol, la luna y las estrellas, imágenes de sus dioses, las imágenes a las que ellos adoraban. Esta compañía parecía feroz y airada. Se demostró luego otra compañía que llevaba una bandera de un blanco puro, sobre la cual estaba escrito pureza y santidad a Jehová. ¿Por qué estaban airados los paganos? Porque los cristianos no adoraban a sus dioses. Sus rostros se distinguían por su firmeza y una resignación celestial. Vi a los paganos idólatras acercárseles y hubo una gran matanza. Esta es la matanza final del periodo de Esmirna. Los cristianos aparecieron delante de ellos y, sin embargo, la compañía cristiana estrechó sus filas y sostuvo con más firmeza la bandera. Al caer muchos, otros se reunían en derredor de la bandera y ocupaban sus lugares. Vi a la compañía de idolatras consultarse, dice Elena. Al no lograr que los cristianos se diesen, convinieron en otro plan. O sea, el que cambió el plan, ¿quién fue? Satanás. Y ahora indujo a Constantino a seducir a los cristianos. Los vi arrear su bandera y acercarse luego a aquella firme compañía de cristianos y hacerles propuestas. Al principio estas fueron rechazadas de plano. Luego vi a la compañía cristiana consultarse. Algunos dijeron que arriarían la bandera, o sea, apostatarían, aceptarían las propuestas y salvarían la vida. Y al fin cobrarían fuerza para enarbolar la bandera entre los paganos. No obstante, unos pocos no quisieron acceder a este plan, sino que con firmeza prefirieron morir sosteniendo la bandera antes que arriarla, antes que apostatar. Entonces vi a muchos que arriaban la bandera y se unían con los paganos, pero los que permanecían firmes la recogían y la enarbolaban. Vi que constantemente había personas que abandonaban la compañía de aquellos que llevaban la bandera pura y se unían con los paganos bajo la bandera negra. O sea, ¿qué elevaron para perseguir? La bandera negra. Entonces, cuando uno va al edicto de Tesalónica, cuando se empieza a perseguir de nuevo, se acaba el periodo de libertad religiosa y se empieza a perseguir a los verdaderos cristianos, ¿qué elevaron? La bandera negra, con las imágenes ¿de quién? De los dioses paganos, pero ahora disfrazados de cristianos, para perseguir a los que llevaban la blanca. Muchos eran muertos, sin embargo la bandera blanca se mantenía en alto y otros creyentes eran suscitados para reunirse en derredor de ella.
Las imágenes del sol, la luna y las estrellas son los dioses de la Gran Babilonia, ¿no? Como podemos verlo en las imágenes a las que adoraban y adoran todos los paganos, aunque ahora las disfracen de imágenes cristianas. En cambio, el Dios de la iglesia primitiva era Jehová, el único Dios verdadero, y ellos no adoraban a ninguna imagen. En la bandera de un blanco puro no había ninguna imagen. Esa es la bandera que debía elevar el pueblo adventista. Ahora, ¿le está elevando? No. ¿Por qué? Porque eso los separaría de las iglesias que elevan la bandera negra. Cuando Satanás cambió de plan, al finalizar los 10 años de persecución y martirio con los que finalizó el periodo de Esmirna, en vez de asesinar a los miembros de la iglesia primitiva, Satanás buscó empezar a corromperla y le mostró en visión a Constantino, al mismo tiempo el emperador romano y el sumo pontífice romano, el sumo pontífice de Jezabel, la religión pagana del Imperio Romano. ¿Qué le mostró? Le mostró el símbolo de la bandera negra de los paganos con el que lograría vencer a sus enemigos, a los miembros de la Iglesia de Cristo. Y esa es la imagen del Dios Hijo del Sol, del Dios Hijo de Baal. Es la imagen y el símbolo del Dios de Roma, el Dios de las fortalezas, al que Balaam, usando cosas sacrificadas a los ídolos, disfrazó de cristiano, creando la doctrina de Jezabel. Y acá tenemos las imágenes a las que adoraban los romanos. La primera es la imagen de ¿quién? De Mitra, el dios Sol invicto, Deus Sol Invictus, al que adoraba Constantino. ¿Y quién era Mitra? El hijo del dios Sol y de la diosa Luna. Y acá tenemos una imagen romana donde se ve a Mitra, el dios hijo, al dios Sol, a la diosa Luna, la reina del cielo y la madre de ¿quién? De las estrellas, que son los dioses hijos del Sol y la Luna. ¿Y cómo los representaban los paganos? Con cruces. Por eso para ellos las cruces eran un símbolo sagrado y jamás crucificarían a un ladrón o a un delincuente. Jamás profanarían de ese modo el símbolo de sus dioses. Eso es un invento que posteriormente puso Roma para que adoráramos justamente a la imagen que Satanás le mostró a Constantino. Y esa imagen que le mostró Constantino, que vio Constantino, que es el sol, su dios, con la cruz en el medio, un símbolo de las estrellas, de un dios hijo, esa es la imagen del dios hijo del sol, del dios hijo de Baal hijo. Y esa es la imagen a la que todos los paganos identificaban claramente y adoraban, a la que Roma introdujo en medio de la iglesia cristiana. Y ahí tenemos un sacerdote elevando eso que le da a comer al pueblo de Dios que está cautivo en Babilonia y que creen que eso es Cristo. Esa imagen le llaman Cristo. Y después crearon justamente a los señores de Jezabel, los transformaron en señores teóricamente cristianos en la doctrina de Jezabel, ¿no? En las tres hipóstasis del sol: el sol Padre, el sol Hijo y el sol Espíritu Santo. Esta es la doctrina de Jezabel. Y esta es la bandera negra de los paganos. Entonces Jezabel, disfrazada de Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano, en defensa de esta abominación, la abominación del desolador, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, se embriagó de la sangre de los miembros de la verdadera Iglesia de Cristo. Por esa causa, el que se postra ante estas imágenes no adora a Jehová, no adora al único Dios verdadero, ni al santo, al verdadero Jesús. Como Dios le mostró a Joel, se convierte en idólatra y adora a Satanás. Primeros Escritos, página 213. La gente quedó del todo engañada, se le enseñó que el Papa y los sacerdotes eran los representantes de Cristo, cuando en verdad lo eran de Satanás. ¿Quién les había dado su trono, su poder y su autoridad? El dragón. Y a Satanás adoraban cuantos ante ellos se postraban. Cuando, además de la adoración de la imagen filosófica a sus dioses, la imagen de la cruz, un símbolo sagrado para los paganos, de los hijos un símbolo de los hijos del sol y de la luna, empezó a ser exhibida públicamente en las iglesias católicas. Como lo explica Roma en el artículo 1161 de su catecismo, fue en el Concilio de Nicea II en el que, guiada por el Espíritu Santo que habita en ella,
para adorar a su Dios, a Baal, Roma definió. Y esto está en este artículo del Catecismo Romano. Siguiendo la enseñanza divinamente inspirada de nuestros santos padres y la tradición de la Iglesia Católica, pues reconocemos ser del Espíritu Santo que habita en ella. Ahora, ¿Roma qué es? Sinagoga de Satanás, habitación de demonios. ¿A quién llaman Espíritu Santo? A los demonios que habitan en ella, al gran río Éufrates. Definimos, y entonces definen, porque el dragón le dio su poder y su autoridad, le dio autoridad para atar y desatar. Definimos con toda exactitud y cuidado, ¿no?, que las venerables y santas imágenes, como también la imagen de la preciosa y vivificante cruz, tanto las pintadas como las de mosaico u otra materia conveniente, sean expuestas en las santas iglesias de Dios. ¿Qué pasa con el mandamiento dice no te hagas imagen? Lo eliminaron, porque tenía autoridad de cambiar los tiempos y la ley. Tenía autoridad de atar y desatar, como escribieron en Mateo, en el libro de Mateo. Entonces, ellos que definieron que estas imágenes se expongan en las santas iglesias de Dios. Y a partir de ese momento, la presencia de la imagen de una cruz en el edificio de una iglesia, símbolo de los dioses de la Gran Babilonia, le identifica como una iglesia católica, un templo en el que se adora al Dios de Roma y en el que habita el Espíritu Santo que inspiró a Constantino. Y estas son imágenes de iglesia católicas. Ahora, ¿qué hicieron nuestros dirigentes? Siguieron ese camino. En vez de reparar la brecha hecha por el Papa, la santa ley de Dios, el exponer las imágenes de una cruz en el frente de un templo, violando el segundo mandamiento de la ley de Dios, es la costumbre que también se ha introducido en la Iglesia Adventista, identificando de ese modo a nuestros templos como iglesias católicas, en las que se adora al Dios de Roma, bajo la tradición católica adventista. O sea, somos católicos adventistas, somos una variante de la fe católica. De ese modo se presentan nuestros dirigentes. Y este es uno de los frutos por los que sabemos que los lobos, que se vendrían a nosotros y se vestirían de ovejas, de adventistas, están trabajando en nuestro medio vestidos de ovejas. Y que su objetivo es volver a unir a Roma ¿a quién? A los protestantes que ya lo lograron. Y también su objetivo era unir a la Iglesia Adventista a Roma. Y ahora nosotros declaramos voluntariamente que adoramos al mismo Dios que Roma, y en nuestras iglesias ponemos las imágenes que pone Roma en sus iglesias. Uno de los hechos más llamativos y asombrosos que pudimos observar fue que, porque probablemente haya otros más llamativos que vamos a ver, después de, primero, la unión en puntos comunes de doctrina entre la bestia y el falso profeta para adorar juntos al dragón bajo su disfraz cristiano, consumada el 14 de febrero de 2010, que vamos a analizar claramente después, y la presentación en público de la triple alianza religiosa, ocurrida el 27 de octubre del 2011, anunciando que todas las regiones de la tierra, incluyendo a las paganas y a las supuestamente cristianas, se reconocían unas a otras como adoradoras del mismo Dios. ¿No? ¿Qué quiere decir? Estos cristianos dijeron que adoran al mismo Dios al que adoran los paganos, que adoran abiertamente al dragón, y lo dijeron públicamente para adorar al dragón. El 18 de septiembre de 2014, o sea, 3 años después, 12 de estas religiones, algunas abiertamente adoradoras de ídolos paganos, otras supuestamente cristianas, y los representantes actuales de la religión judía, confirmando que el pueblo judío aún se encuentra en medio de la Gran Babilonia y va a ser llamado a celos por el Dios de Israel en el tiempo del fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Como dice Daniel 12, en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Entonces, luego de reconocerse unas a otras como adoradoras del mismo Dios, firmaron un acuerdo por el cual dicen formar parte de la misma religión, de una única religión. Y presentaron en público a la imagen de su Dios, al que llaman el Creador. ¿A quién llama el Creador? Al Dios de la Gran Babilonia. Y la imagen presentada en público es la unión de las imágenes de la bandera negra de los paganos, que Dios les mostró en el Juárez, las imágenes del sol, la luna y las estrellas. La unión de las imágenes a través de las cuales todos los paganos adoran al dragón, lo cual también es cumplimiento de la profecía de Daniel 2. Fíjense, acá está la imagen.
Alianza Mundial de Religiones. ¿Y qué tiene esta imagen? Primero, es un ser cuya cabeza es el sol. Como la cabeza de la imagen que vio Nabucodonosor era de oro, y él la identificó claramente con la imagen de su Dios, la cabeza de Baal. Ahora, el sol es Baal. ¿Y este quién es? Este es Baal. Es la cabeza de Baal. Y la imagen presentada en público es la unión de las imágenes de las banderas negras paganos, justamente, y la cabeza de esta imagen que formaron uniendo a todas las imágenes es el sol, o sea, este es Baal. Después, ¿qué hay? Están el sol, la luna y las estrellas, todas las imágenes de banderas negras paganos, están las dos columnas, ¿no?, de los masones, por medio de las cuales adoran a quién, al dragón, y las alas del dios de este, porque es un dios con alas. Y como dicen, la alianza de las religiones de acuerdo con la voluntad del creador, o sea, este es el creador. ¿A quién llama el creador? La bestia, el falso profeta de regiones paganas, a esta imagen. ¿A quién representa esta imagen? La cabeza es el dios Sol, el rey del Olimpo, por lo cual este dios es Baal. Y también es la imagen de un ángel, es la imagen de el príncipe de este mundo, es la imagen del dragón al que adoran juntos, ¿no?, estos supuestamente cristianos y estos supuestamente judíos y todas las hijas de la gran Babilonia. Este es el Dios común, a esto llama el creador. A esto llama el creador Roma, a esto llaman el creador de las religiones paganas, a esta los que se unieron, ahí está el pueblo judío. Y parece mentira, pero es verdad, están en medio de la gran Babilonia. ¿Adorando a quién? Al dragón. ¿A quién están llamando el creador de estas iglesias cristianas? Al dragón, a Satanás. ¿A quién llama el creador el que tiene la doctrina de Jezabel? A Satanás. ¿Y qué pasa si nosotros llamamos a estas iglesias parte del plan divino? ¿A quién llamamos justamente el creador? Al dragón. Y este es, fíjense, las imágenes de esta reunión donde se unieron para adorar al dragón, los adoradores del sol, la luna y las estrellas. Y pasó lo mismo que lo que Dios le mostró a Nabucodonosor, que todos se unirían y unirían todos sus dioses en una sola gran imagen de Baal para adorarlo. ¿Y qué dicen aquí? Que siguen la voluntad del Creador. ¿Pero de quién? ¿A quién llama el Creador? Satanás. Y dice, y justamente hace un voto. Y frente al único, ¿no?, al uno y único Creador. ¿Y a quién llaman eso? A Satanás, lo llama el Creador. Nosotros declaramos el comienzo de la Alianza Mundial de Religiones, ¿no?, y esta reunión para la paz entre religiones, para que cese las guerras y la paz, el comienzo de la paz. ¿Y qué hicieron? Firmaron un acuerdo por el cual se unen una única religión. Y todos los líderes de estas religiones firmaron este acuerdo, representando a cada una de las religiones, y ahí muestran los acuerdos firmados. Y a la vista de Dios, dicen ellos, ¿de qué Dios? Del Dios de la Gran Babilonia, todo el pueblo del mundo, y a la vista de Dios, a la vista de todo el pueblo del mundo, y a los que buscan la paz, nos hemos transformado ¿en quién? En las piedras del ángulo para establecer la paz. ¿Y a quién adoran? Al Creador. ¿A qué Creador? Al dragón. La Alianza Mundial de Religiones, como Dios lo anunció. Y esto es resultado de que en el 2011 se unieron en Asís, ahí estaba el espíritu de Asís, ese es el símbolo que los unió en Asís 2011. ¿Cuál es el símbolo común a ellos? La imagen del sol, el Dios común. Y aquí está la imagen de el Dios de la Gran Babilonia, el ángel del abismo. La bandera negra de los paganos que Dios le mostró en el Huay. Y ahí está el Dios de Roma, y ahí está el Dios del falso profeta, y ahí está el Dios de los que se unen a la bestia del falso profeta, de los que tienden puentes, son pontífices con la bestia del falso profeta. Y por supuesto,
Este es el pecado horrendo que en nuestro tiempo está cometiendo toda la cristiandad, porque está llamando el Creador ¿a quién? Al dragón, a Satanás. Y están diciendo que adoran al mismo Dios que todas las regiones paganas, y es verdad, están adorando al dragón. ¿Adoran al verdadero Creador nuestros dirigentes al declarar que adoran al mismo Dios que la bestia y el falso profeta? No. Como en el tiempo de Acab y Jezabel, al adorar al mismo Dios que Jezabel, adoran a Baal, adoran al Señor de la Gran Babilonia, adoran al dragón. Y por eso Dios le mandaría el profeta Elías a su pueblo. Como Dios le mostró en Nehuay, buscando la mitad de las iglesias caídas, se posicionan bajo la bandera de Satanás y construyen su casa sobre la arena, sobre la unión entre la tierra y el mar, sobre la arena del mar, sobre el mismo fundamento que todos los que están en las iglesias caídas. Ahora, evento de los últimos días, página 181. Una cosa es cierta. Los adventistas del séptimo día que adoptan su función bajo la bandera de Satanás, bajo la misma bandera que Roma. Primero, abandonarán su fe las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Y por eso Dios le mandó un mensaje muy claro a los ministros, porque el mensaje profético del Sermón del Monte, de Mateo 7, se aplica al pueblo adventista. Se me ha indicado que os señalara, dice Elena de White, entre otros versículos, el capítulo 7 de Mateo, todo el capítulo. Necesitáis estudiar cada palabra como si de ella dependiera vuestra vida, especialmente prestad atención a estas palabras. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, o sea, las palabras de Mateo 7, todas las palabras, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña, sobre la roca, sobre Jehová. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y combatieron aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la peña, sobre la roca. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. ¿Y qué dice Jesús? Que habrían venido nosotros lobos vestidos de ovejas, y por eso delante nuestro estaría la puerta ancha, el camino espacioso que lleva a la perdición. Y nos dice claramente que no entremos por esa puerta, sino que busquemos la puerta estrecha, porque Él es la puerta. Y frente a nosotros estaría el anticristo, el falso Jesús, porque nuestros dirigentes se estarían uniendo a la bestia y el falso profeta para adorar al mismo Dios y toda la gran Babilonia. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos, y hicieron ímpetu en aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y por eso Elena dice, porque Dios le estaba mostrando lo que pasaría en nuestro tiempo, cuando se predicaría la falsa profecía, y muchos de nuestros hombres dirigentes apostatarían. Muchas casas que ahora se creen seguras caerán. ¿En manos de quién? De ese viento, de ese ríos, que son símbolos de espíritus de demonios. Caerán, serán hechas habitación de demonios. El Señor declara que Él no acepta un servicio dividido. ¿Cuáles son las palabras de Jesús que debemos oír y hacer? Para poder construir nuestras casas sobre la roca, ¿qué deberíamos hacer? Buscar hasta encontrar la puerta estrecha, buscar hasta encontrar al verdadero Jesús, al santo, al verdadero Jesús, para poder diferenciar esta puerta de la puerta ancha, de la imagen a la que llaman Jesús, la bestia, el falso profeta y los lobos que vinieron a nosotros vestidos de ovejas. Jesús es claro, entrad por la puerta estrecha. ¿Por qué ancha es la puerta? Hay otra puerta, habría otra puerta en este tiempo. La puerta creada en el tiempo de la apostasía, la abominación desoladora. Y espacioso el camino que lleva a la perdición, que lleva a conocer las profundidades de Satanás. Y muchos son los que entran por ella, le está hablando su pueblo. O sea, muchos adventistas entrarían por la puerta ancha y serían engañados, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, porque habría que buscarla. Ese es el primer trabajo que Dios le dio al pueblo adventista. Y por eso hay que predicar el mensaje de Elías, para que el pueblo adventista no sea engañado. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, son siervos de Jezabel. ¿Y dónde están? En la iglesia adventista del séptimo día, disfrazados de adventista del séptimo día. Pero Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. Es por esa causa, por amor a su pueblo, que Dios nos enviaría al profeta Elías, a siervos fieles a él. Aquí falta una E.
fieles a Él, para que les den el verdadero alimento a tiempo a sus hermanos y ellos puedan llegar a conocer y adorar al verdadero Creador, a Jehová, como es el primer ángel, el único Dios verdadero, y construir sus casas sobre la roca y estar preparados cuando Él venga a buscarlos para ir con ellos a la batalla, cuando llegue el día de Jehová. Por eso Jesús dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Qué alimento? El que no tenía. Bienaventurado que el siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, ¿qué cosa? La comida la vi de los borrachos, de la mesa de los borrachos, de la mesa de Jezabel. ¿Quiénes son los borrachos? Los lobos que vinieron a nosotros vestidos de ovejas y llevarían al pueblo de Dios a unirse a las iglesias caídas, porque esa es su misión. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, con los falsos. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, estas son las palabras de Jesús. Y por eso Dios nos mandó tantos mensajes muy claros por medio de la Nehuay, para que supiéramos entender esta profecía y saber que esto se cumpliría en medio nuestro. Ahora, que Dios tendría siervos fieles, que recuperarían el conocimiento de la verdad, que tendrían el Evangelio eterno y le darían el alimento a tiempo a sus hermanos, es una de las promesas que Dios anunció en la palabra profética más segura, y todo el anunciado se cumpliría y se está cumpliendo. Como dice la Nehuay, Testimonios para los Ministros, página 107, nadie debe pretender que tiene toda la luz que existe para el pueblo de Dios. El Señor no tolerará esta condición. Él ha dicho, he aquí he dado una puerta abierta delante de ti. O sea, la puerta estrecha está delante tuyo, está abierta, la cual ninguno puede cerrar. Aun cuando nuestros hombres dirigentes rechacen la luz y la verdad, aun cuando hagan lo que están haciendo en este tiempo, aun cuando niegue el mensaje del tercer ángel, esa puerta permanecerá aún abierta. El Señor suscitará a hombres que den al pueblo el mensaje para este tiempo, que les den el verdadero alimento y a tiempo. Y en la próxima cita, que está en el evento de los últimos días, ella dice, Él suscitará hombres y mujeres entre la gente corriente para hacer su obra, así como en la antigüedad llamó a pescadores para que fuesen sus discípulos. Pronto habrá un despertar que sorprenderá a muchos. Aquellos que no comprenden la necesidad de lo que debe hacerse serán pasados por alto, y los mensajeros celestiales trabajarán con aquellos que son llamados gente común, capacitándolos para llevar la verdad a muchos lugares. ¿Quiénes serían estos hombres y mujeres? ¿Qué se necesita? Lo importante es que tengan hambre y sed de justicia, que cuando escuchen la palabra de Dios, justamente, y encuentren el tesoro escondido, vengan todo por comprar justamente la promesa de Dios, por recibir la bendición de Dios. Estos hombres y mujeres serían todos los adventistas que tuvieran hambre y sed de justicia, y lo buscaran hasta encontrarlo a tiempo. Todos ellos serían saciados de justicia. Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahora, cuando se despertaran, se angustiarían, llorarían y se darían cuenta que no son ricos. Pero si tienen hambre y sed de justicia y claman a Dios, por supuesto serán saciados. Por eso Jesús, en el capítulo 7, Mateo, el que Dios le dijo a la Nehuay que tenemos que leer, nos dice lo siguiente: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Qué tenemos que pedir? Las promesas de Dios, especialmente el Espíritu Santo, la promesa. ¿Qué tenemos que buscar? La puerta estrecha, la verdad echada por tierra. Y la encontraríamos, llamad y se os abrirá. Porque esta es la promesa: todo aquel que pide, recibe. Todo, dice Jesús. Ahora en este tiempo, todos los adventistas que realmente pidan con fe, recibirán. Y todos los que busquen, van a hallar. Todos los que busquen la puerta estrecha la van a encontrar, sí. Y todos los que llamen, se les abrirá, si llaman a tiempo. Ahora,
Si llaman después de que cerró la puerta, ya no. ¿Cómo van a ser las vírgenes insensatas? Esa es la promesa. Por eso, como la promesa está vigente, si aún no encontramos la puerta estrecha al santo, al verdadero Jesús, y creemos que la puerta ancha es Jesús, es simplemente porque aún no lo buscamos. Aún no clamamos a Dios y aún no nos hacemos sus promesas. Pero la promesa es que si tenemos hambre de justicia y como vírgenes sensatas clamamos a Él, Él nos va a guiar a arreglar nuestras lámparas, a encontrar la verdad, y nuestras lámparas van a iluminar nuestro camino hasta que lleguemos a la ciudad de Dios y entremos con el esposo a las bodas. Esa es la promesa de Dios. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad. Que el verdadero Creador, nuestro Dios y Padre, te bendiga y te guarde. Y que tengas un hermoso y feliz sábado.